muchas gracias, como siempre, por la invitación, a ustedes, a OMCO, y a los que se tomaron la molestia de asistir a este webinar, a esta videoconferencia. Pues nada, como el tiempo es corto, vamos a iniciar, vamos a buen tiempo. Y pues nada, con el gusto de compartirles algo que considero importante, que es hablar de los elásticos, como menciona acá el título de mi presentación. Los elásticos como piedra angular del sistema Damon. Bueno, resulta que si uno pues está metido en lo que es el sistema de muchos años para acá, cuando uno graba el manual, hace algunos años, con el manual de Damon, que sacó el mismo autor Damon y bueno, sus colaboradores, por allá del año 2000, y uno lojeaba, él hablaba de los pilares del sistema, donde las bases, como lo he comentado en otros webinars, pues son los brackets de autoligado pasivo, porque bueno, pues claro, no puedes hacer Damon si no tienes un bracket de autoligado pasivo Damon. Una secuencia de arcos donde los arcos fueran hechos de aleación cuaternaria, es decir, arcos de alta tecnología. Y sistema de fuerzas biológicamente sensibles, donde se pretende pues mover al diente, generarle un estímulo al diente para que se mueva, para que se dé la remodelación ósea, sin abusar de los niveles de fuerza, sino que sea todo lo contrario, con fuerzas muy livianas, que es bien sabido que son fuerzas fisiológicas. Entonces, claro, de ahí radica el uso de la aleación con la que trabajamos, fuerzas bastante livianas, muy fisiológicas. También mencionaba, o se menciona en ese manual, un protocolo de tratamiento simple, es decir, que no tengas que variar mucho en los arcos que se van a utilizar, sino que regularmente pues los arcos sean los mismos y que incluso, como pues, lo saben los usuarios del sistema, solo trabajamos con una parábola de arco. No trabajamos con arcos de arriba y de abajo, simplemente tenemos una forma única de forma o parábola de arco con la que trabajamos tanto la arcada superior como la inferior, y eso hace que el tratamiento o el protocolo del tratamiento se vuelva muy simple, o sea, porque siempre son los mismos calibres de arco utilizados y pues la misma parábola. Y por último mencionaba, si no repito, ojea ese manual ya que tiene muchos años atrás, pues que el diagnóstico del plan de tratamientos estén orientados hacia la estética facial. Eso es importante en el sistema, se le da mucha importancia, mucha relevancia a lo que es la estética facial, sin hacer a un lado, sin dejar atrás a la cuestión funcional. Digo, eso tiene que ir de la mano totalmente, pero sí da más peso y mucho más protagonismo a lo que es la estética facial. Bueno, resulta que eso es lo que uno pues se encuentra en el manual si uno le echa una miradita. Y pues como lo he insistido yo desde mi perspectiva, y creo que desde la perspectiva de más operadores del sistema, hay otros dos elementos que forman parte del manejo del sistema actual. Porque claro, esto lo manejaba Damon hace, no sé, 20 años, bueno, en realidad un poco más, 23 años que se detonaba lo que es toda esta corriente filosófica para hacer ortodoncia. Y bueno, a lo que voy es que hoy yo añadiría dos elementos más que no pueden estar fuera de esta ecuación para llevar a cabo un buen tratamiento, que son, por un lado, las desoclusiones, los llamados turbo bites, o levantes de mordida, o como se le quiera llamar. Y por otro lado, que es lo que vamos a hablar hoy, por eso me estoy tomando esta breve introducción, es de hablar, es complementarse, mejor dicho, con los elásticos que regularmente se trabajan de forma inmediata o temprana, es decir, desde el día número 1, y que su fuerza sea muy liviana, ligeros, y regularmente se van a utilizar cortos. Aunque bueno, habrá excepciones, como todo en la vida. Y pues bueno, vamos a tratar de abordar justamente esta área. Resulta que los elásticos, como pues todo lo deben de saber, a menos que claro que en la audiencia existan alumnos, que me daría mucho gusto, que apenas estén introduciendo al bonito mundo de la ortodoncia. Bueno, los elásticos son parte de los elementos activos de la ortodoncia, es un elemento que te va a proveer de fuerza. No es como, no sé, un bracket que nada más, si tú lo colocas, pues no te hace nada, que sería un elemento pasivo. En este caso, el elástico es un elemento activo. Te provee una fuerza que a su vez va a dar un estímulo
para que venga ese movimiento del diente a través de un proceso de remodelación ósea y, pues bueno, procesos fisiológicos que se van presentando. Pues como va a proveer fuerza, está elaborada de un tejido, digo, de un material, perdón, que cuando se deforma recupera su forma, brindando dicha fuerza. Regularmente es látex, y pues bueno, se puede colocar de distintas formas, que si de arriba para abajo, que si en la misma marcada, que si en clase 2, de clase 3, que en fin, el uso de los elásticos pues, es bastante amplio. Y aquí uno se empieza a hacer las primeras preguntas. ¿Funcionarán igual los elásticos en Damon comparado con otros sistemas de ortodoncia? ¿Cuándo se tienen que usar los elásticos? ¿Cómo usarlos? Porque bueno, también hay a veces esa situación que no se tiene claro cómo usarlos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizarlos? ¿Cuáles son los elásticos que tengo que utilizar para mi caso? Y realmente hay ventajas de utilizar elásticos en el sistema Damon. Y por última pregunta que yo mismo me haría, son preguntas retóricas. ¿Estoy explotando en plenitud las ventajas del sistema Damon? Bueno, pues todas estas preguntas van a tratar de ser resueltas en el webinar de hoy. ¿Por qué el elástico? Desde mi perspectiva, de hecho hay un libro del doctor Nassif Balud que acaba de salir hace un año, de autoligado pasivo de la A a la Z, justamente el sistema Damon, donde yo colaboré con el capítulo de elásticos, justamente. ¿Por qué? Porque considero que el elástico es una parte fundamental de un tratamiento llevado a cabo con el sistema Damon. Puedes decir, como dice esta diapositiva, los sistemas de baja fricción y los elásticos tienen una sinergia sin igual, o sea, combinan muy bien. Básicamente, hay quien dice, y dice bien, que el elástico no es parte del tratamiento, que el elástico es el tratamiento, porque es el que va a dirigir a la maloclusión a resolverse hacia donde quieras que se resuelve. Es decir, es como la guía de todos nuestros movimientos que vamos a ejecutar. Y son tan importantes que los podemos utilizar en fases iniciales, los podemos utilizar en situaciones verticales, en sobremordidas profundas, los podemos utilizar en situaciones verticales tipo mordidas abiertas, los podemos utilizar en pacientes con problemas sagitales, ya sea de clase 2 o de clase 3, los podemos utilizar en mecánicas de cierre de espacio, como refuerzo de anclaje, los podemos utilizar en fases finales como para asentar un caso, los podemos utilizar en problemas de tipo transversal para ayudarnos a conseguir los objetivos clínicos, o ya los podemos utilizar con mecánicas combinadas con microimplantes para hacer pues cosas que en otros tiempos no eran tan sencillo conseguir. Entonces todo este protagonismo tienen los elásticos. Pues resulta eso justamente, que el elástico combina muy bien con los sistemas de baja fricción. ¿Por qué? Pues porque se sabe que el deslizamiento es mejor. Y si hay mejor deslizamiento, pues el movimiento va a ser mayor. De hecho, se sugiere que los elásticos se utilicen justamente en las fases iniciales. Siempre va a ser el mejor momento. ¿Por qué? Porque es cuando mayor inercia de movimiento hay. Pones brackets en cualquier sistema. Y las fases iniciales del tratamiento es donde más movimiento se va pues, produciendo. Cuando tú ya pasas a fases ya más tardías, con alambres que llenan más la ranura, pues hay mayor fricción, el deslizamiento no es igual y por lo tanto el movimiento se entorpece. Entonces, en otros tiempos la ortodoncia solía sugerir el uso de elásticos en las fases avanzadas de tratamiento. El problema es que ya el movimiento ya está muy restringido. Por eso hoy en día la idea es utilizarla en las fases iniciales del tratamiento, donde puedes aprovechar justamente la mayor tendencia que tienen los dientes para moverse. Y por eso de ahí el nombre de los elásticos tempranos, que hoy en día también se utiliza el concepto de inmediatos, es decir, desde el día número 1, ligeros y cortos. Ahorita vemos por qué. Y esto sucede que el elástico se sugería en otros tiempos de la ortodoncia clínica en etapas adelantadas del tratamiento, en etapas tardías. ¿Por qué? Porque el elástico, pues al ser un elemento que te brinda una fuerza, pues te pueden brindar vectores
que a lo mejor no te convienen tanto en tu tratamiento. Es decir, un elástico pues te genera un movimiento sagital, vertical y transversal, muchas veces al mismo tiempo. Y resulta que a lo mejor pues no me interesa cierto tipo de movimiento, entonces yo tengo que anular el movimiento indeseado y dejar únicamente los movimientos deseados. Y una forma de anular los movimientos indeseados era justamente con demasiado control, con alambres muy pesados y demás. El problema es que limites o restringes mucho el tratamiento. Entonces, como una paradoja, o sea, quiero mover los dientes, pero con demasiado control, es decir, sin moverlos realmente. Entonces, la idea acá es justamente, pues, generar el mejor momento de mover los dientes, que son las fases iniciales, pero tratar de entender cómo funcionan los elásticos para poder anular los movimientos que no me interesan. Y justamente una forma de hacerlo es con el uso de los topes oclusales, porque el tope es un anclaje de tipo vertical y uno de los efectos indeseados que se tiene con el uso de las ligas son justamente pues que extruyan los dientes, y a veces eso no es conveniente para algunos pacientes. Habrá pacientes en los que sí, obvio, quieres que se te extruyan los dientes, pero habrá pacientes en los que no. Entonces el tope oclusal combina muy bien con el elástico porque lo complementa. Y aparte, el tope oclusal o la desoclusión, el TurboBite, va a generar que los dientes no tengan una gran intercuspiración, porque literalmente pues, quita la intercuspiración, estás abriendo ligeramente la mordida, de tal manera que a la hora de que los dientes se desplazan, no se estorban unos contra otros y el movimiento se vuelve más eficiente. Entonces, el elástico responde de mejor manera. Entonces, por eso tienen que ir siempre de la mano, son los mejores amigos, los elásticos y los TurboBite. Tienen un problema las ligas, hay que decirlo también, que dependemos totalmente de la colaboración del paciente. Entonces es importante decirle al paciente que pues, nos ayude con esa fuerza que debe tener implementada dentro de su tratamiento y explicarle los beneficios y las ventajas de utilizar. Por lo tanto, dice acá, por todo lo que acabo de comentar, es fundamental entender la biomecánica de los elásticos y no tener miedo de utilizarlos. Resulta que el elástico te va a producir cambios en todos los planos del espacio, ¿sí? Te van a producir cambios sagitales, que bueno, regularmente pues es lo que uno quiere, es decir, quieres llevar a un paciente de clase 2 a clase 1, o un paciente de clase 3 a clase 1, es decir, te genera un cambio de tipo anteroposterior, sagital. Hay elásticos para uso o para efectos horizontales o transversal, como pueden ser los elásticos criss-cross de dentro a afuera, para ayudar a lo mejor a resolver una mordida cruzada. O también hay elásticos utilizados para efectos de tipo vertical. Es un elástico up-and-down para cerrar, no sé, para sentar un caso. Bueno, resulta que eso es lo más obvio, es decir, yo voy a utilizar la liga para un efecto que quiero conseguir. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que un elástico suele brindarme cambios en los 3 planos del espacio. A lo mejor yo solo quiero uno, pero en realidad la mayoría de las ligas suelen, bueno, todos los elásticos, cuando se colocan en boca, te generan cambios en al menos 2 planos del espacio, si no es que en 3. Por ejemplo, utilicemos como referencia el elástico de clase 2, que es el elástico más utilizado para, bueno, solo es como, digo, no es el único, es decir, se utilizan mucho tipo de vectores de elástico, pero este es como el más clásico. El elástico de clase 2 pretende o persigue un fin muy fácil de entender, que es llevar a un paciente de una clase 2, pues que te produzca un cambio sagital para llevar a tu paciente a clase 1, tal como se ve en la animación. Y regularmente ese es el objetivo que queremos. Pero bueno, tenemos que estar al tanto que el elástico de clase 2, como viene de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como se quiera ver, pues también te brinda un cambio en otro plano del espacio, es decir, tiene una acción extrusiva, donde pues te va a extruir la zona anterior, en la zona anterior en la arcada superior, y la zona posterior en la arcada inferior, tal y como está pues, representando acá en la diapositiva, y puede venir ese movimiento extrusivo. Si te conviene, está bien. Si no te conviene, pues tienes que considerar nulificarlo, y ahí es donde yo les decía que combina muy bien los elásticos cortos y los topes, como vamos a ver más adelante, para nulificar ese efecto indeseado.
Entonces, el elástico de clase 2 ya vamos viendo que tiene efecto en dos planos del espacio, pero la cosa no queda ahí. El elástico de clase 2, imaginémonos estas máquinas tragamonedas, cuando uno baja la palanquita, imagínate que el hook del bracket, pues funcionará como esa palanquita, es decir, voy a regresar. Imagínate que de aquí, pues tú te agarras, porque de ahí es de donde se engarza el elástico, por lo tanto el elástico te genera que el diente empiece a rotar, porque el arco se convierte en el centro de rotación donde a partir del cual el diente gira. Y como tiene acá el estímulo, o lo estoy traccionando a partir de esta palanca, por decir así, que viene por arriba de este centro de rotación, el diente como consecuencia tiene la tendencia a inclinarse hacia la línea media. Y de ahí que, bueno, uno empieza a entender por qué en el sistema Damon trabajamos con una parábola de arco muy amplia. Pues la forma Damon, que es vuelvo a insistir, un arco con una gran distancia intermolar, que te ayudaría a reducir el impacto de volcamiento de los dientes hacia la línea media, por el hecho de que estás trabajando con una parábola amplia. Entonces, si te dan dando cuenta, todos los elementos que trabajan en el sistema están pues bien integrados con una idea muy clara. Es decir, que te ayude, en este caso, al desarrollo transversal, pero también a compensar el volcamiento que tienen los dientes hacia la línea media. Y bueno, los elásticos, pues su clasificación viene en cuestión en la fuerza que entregan, la fuerza nominal. Y se clasifican que si en ligeros, medianos, pesados, extrapesados y demás, donde se dice que la fuerza nominal se va a entregar toda vez que el elástico se extiende 3 veces su fuerza. Si yo tengo un diámetro de ese tamaño, bueno, si yo estirara la liga 3 veces su diámetro, es cuando la liga me va a entregar justamente la fuerza nominal. Porque claro, la bolsita dice que la liga es de 2 onzas. Sí, pero si la estiro demasiado, a lo mejor no me va a dar 2 onzas, a lo mejor me da 5 onzas. O si le estiro muy poquito, a lo mejor no me va a dar 2 onzas, me va a dar media onza. Entonces, se dice que la fuerza nominal del elástico se va a expresar cuando uno extiende 3 veces el diámetro de dicha liga. Por lo tanto, tenemos diferentes diámetros que van pues desde el 1/8, el 3/16, 2 1/4, 5 6, 3 octavos, 1 medio, 5 octavos y 3 cuartos, tal y como está en la gráfica que tenemos acá, de las ligas que usa, por ejemplo, OMCO. Entonces va aumentando poquito a poquito el diámetro de la liga, donde la liga, decía yo, de 1/8 es la más chiquita, luego sigue la de 3/16, luego aumenta un poquito más su diámetro a la de 1/4, luego aumenta un poquito más su diámetro a la de 5/16, luego la de 3/8 y así. 3/16 de qué o 1/4 de qué, bueno, son 3/16 de pulgada, 1/4 de pulgada, y así es como se va, pues, catalogando el diámetro del elástico. Y de ahí también va cambiando su grosor. Por ejemplo, poniendo pues, como ejemplo, literalmente, estas de 1/4. Las ligeras, dice, que son las de 2 onzas. Luego se engrosa un poquito el material y ya tenemos de 3 onzas. Y se engrosa otro poquito más el material y ya tenemos una de 3.5 onzas, luego tenemos la de 4.5, luego la de 6 onzas y hay otras hasta de 8 onzas, pero del mismo diámetro. Y si nos vamos por esta otra columna, pues va aumentando, decía yo, pues el diámetro de la liga. Entonces, de ahí surgen un sinnúmero de combinaciones para poder, pues, abarcar todo el espectro clínico que se nos podría llegar a presentar. Obviamente, pues, yo les venía diciendo a la hora de que me estaba introduciendo en la plática, de que, bueno, hoy en día sugerimos, al menos en Damon, utilizar elásticos cortos. Entonces, un elástico corto, regularmente necesitas una liga corta, no tan larga. ¿Cuál es la liga que sugerimos? La de 3/16. La liga de 3/16, que puede ser bastante útil, como en el caso de un paciente clase 2 que tenemos aquí, la colocaríamos del 5 al 3. Ojo, no te quedes con la idea de que el elástico corto siempre va del 5 al 3, porque en un paciente clase 3, por ejemplo, si tú la colocas del 5 al 3, ya la liga se está estirando más. Entonces, no te quedaría en una liga de 3/16, te seguirías al siguiente diámetro, que es la de 1/4, o cambias la zona de engarza. A lo mejor en vez de engarzarla aquí en el 5, la engarzas en el 4
para que sigas trabajando con el elástico de 3/16. Entonces, sí hay, repito, que ir como desentrañando, tratando de no seguir recetas de cocina, sino de entender lo que estoy haciendo. Es decir, o cambio la liga o cambio el vector, ¿me explico? Es decir, en un paciente clase 3 o le pongo una liga más larga o recorro a un diente antes, en este caso del 4 al 3, para poder estar trabajando con elásticos cortos. Entonces, bueno, resulta, decía yo, que pues la idea es siempre trabajar con fuerzas livianas y de ahí que los elásticos utilizados sean elásticos ligeros. Y pues de preferencia desde la fase inicial. En la fase inicial, que estamos trabajando con arcos redondos, pues vamos a tener mucho mayor inercia de movimiento. Entonces, yo voy a aprovechar esa inercia de movimiento dirigida por un elástico para llevar la maloclusión hacia donde la quiero resolver. Porque si yo estoy trabajando en arcos cuadrados o rectangulares, en este caso, pues lo que va a suceder es que se genera mayor fricción y tendría que elevar la potencia de mi elástico. Y si empiezo a elevar la potencia de mi elástico, ahí es cuando vienen los problemas de generar dobles mordidas, de a lo mejor distraer el cóndilo, problemas de articulación y demás. De hecho, es como todo. Es decir, el hecho de utilizar una fuerza muy liviana es también ir preparando a la articulación, a todo el sistema estomatognático, al organismo del huésped, para en determinado momento, si necesitan mayores presiones, pues se pueden utilizar sin generar ningún tipo de riesgo, ningún problema de nada. Cuando uno va al gimnasio, uno llegas y te pones a cargar, no sé, 100 kilogramos en pecho o en sentadilla, ¿no? Pues si nunca has hecho ejercicio, te vas a lastimar. Quizás solo con la barra y vas pues progresando, ejercitando tu musculatura, preparando tus articulaciones, para en el determinado momento ir metiéndole más carga. Funciona igualito, la boca no tiene por qué ser diferente. Entonces, la tenemos que ir entrenando y qué mejor con fuerzas livianas. Que aparte, si lo metes en una fase inicial, donde los dientes están moviendo pues, de forma muy generosa, pues aprovechas toda esa inercia de movimiento para resolver la maloclusión hacia donde la quieres resolver justamente. En la primera fase, que estamos trabajando con arcos redondos, es donde mayor cantidad de espacio se generan, ya sea por verticalización, por el llamado uprighting, ya sea por el desarrollo transversal, en fin, empieza a haber microespacios. Por lo tanto, pues una buena forma de optimizar esos espacios, corrigiendo la maloclusión, es dirigirlos con una liga. Vamos a suponer que en un paciente tú tienes desarrollo transversal, tú tienes uprighting desde la fase inicial. Se te ensancha la arcada y se te verticalizan los dientes. Y resulta que empiezas a obtener microespacios. Y tú cuando estás obteniendo esos microespacios, le colocas un elástico a un paciente que está en clase 2 y le pones un elástico de clase 2, obviamente. Entonces, se aprovechan esos microespacios para la resolución de la maloclusión. Por eso se tienen que trabajar las ligas preferentemente desde la fase número 1, desde el día número 1, para ir dirigiendo la maloclusión hacia donde la quieres resolver. Vamos a suponer que otra vez un paciente tiene desarrollo transversal, tienes uprighting o tienes algo de espacio para ir solucionando pues, el caso del paciente. Y resulta que tú no pones ligas. ¿Qué pasa? Pues que los pequeños espacios que estás generando, vuelvo a insistir, por desarrollo transversal, por verticalización, incluso por stripping, quizá, no sé, dependiendo del caso, obviamente, y la forma en que se va a resolver. Pero bueno, tú resulta que no haces nada. ¿Qué pasa? Pues que los dientes tienden a moverse, se pierde el anclaje, los espacios cierran y pues otra vez no aprovechaste el mejor momento para resolver la maloclusión. Entonces, por eso, hoy en día, preferentemente se tienen que utilizar en fases iniciales. Regularmente antes se trabajaba con fuerzas, pues hasta de 5 onzas, a veces el paciente no había trabajado con ligas y de repente te iban 5 o 6 onzas de una sola intención a la articulación. Y pues bueno, ahí es donde algunos operadores, por ejemplo Rod, se quejaba y se quejaba bien, es decir, tenía un argumento bien válido, es que se podría generar una distracción condilar o algún tipo de daño en la articulación, porque claro, de nunca recibir fuerza a de repente recibir una carretada de potencia, pues no era muy sano para la articulación. Por eso el concepto es, bueno,
y incrementando gradualmente las fuerzas, y en caso de ser necesario llegar a una fuerza ya más potente. Muchas veces ya ni es necesario, porque el gran movimiento que se tiene en las fases iniciales cuando estás trabajando con la liga, pues llega el punto en que dices, pues es que ya ni necesité ligas ya en fases más avanzadas del tratamiento. Y lo que les digo regularmente a mis alumnos es arcos livianas, ligas livianas, arcos medianos, ligas medianas, arcos pesados, ligas pesadas. Básicamente va así el asunto. ¿Y cómo utilizarlos en combinación con el sistema de, bueno, pues como están ustedes viendo ahí, preferentemente fuerzas suaves y continuas desde el punto de vista que, bueno, pues tratemos de que el paciente tenga las 24 horas colocados el elástico, en combinación con un arco de movilización, es decir, un arco que te genera justamente que los dientes se empiecen a acomodar, se empiezan a mover y tú los vas a dirigir con la liga. Preferentemente acompañados de topes oclusales de los turbos. ¿Para qué? Para que al levantar la mordida se quite la interconspiración que tenga el paciente y se facilite el movimiento dirigido en este caso por el elástico a una fácil resolución de la maloclusión. Obviamente con los diámetros adecuados. Pues si tienes una brecha corta, utiliza una liga corta. Si tienes una brecha larga, utiliza una liga larga. Con el uso de arcos sobredimensionados, yo les decía, con un arco ancho, con una gran distancia intermolar, como lo trabajamos en Neyman, para que te ayude a que uno de los efectos indeseados de los elásticos, que es el volcamiento hacia la línea media, no se te presente, y que aproveches la generación de los espacios que se van formando por desarrollo transversal, por verticalización de dientes, etc. Y siempre considerar lo que va a pasar con tu liga en los 3 planos del espacio para que estés pendiente y contrarrestes los que no te interesan y dejes que se expresen los que sí te interesan. Dicho de otra manera, pues trabajamos en todos los planos del espacio al mismo tiempo, el llamado control 3D. Con lo que pues hacemos un control vertical con las desoclusiones, un control sagital con los elásticos, ya sea de clase 1, de clase 2 y de clase 3, y el control transversal lo ejecutamos o lo llevamos a cabo con los elásticos, en este caso que pueden ser cruzados, o con los arcos con los que trabajamos, que son de una parábola bastante amplia, arcos sobredimensionados. Entonces, desde el día número 1 empezamos a trabajar o empezamos a posicionar los dientes en todos los planos del espacio. Para acá un caso como fácil de entender la virtud del elástico. Y bueno, para compartir y aderezar un poquito la plática, veamos este caso. La paciente que está presentando esta macroestética, estas características faciales, un perfil bonito con labios pues, muy gruesos de esta chica, una sonrisa bastante disarmónica por una sonrisa gingival y unos dientes que se notan muy chiquititos. Una paciente mesofacial, el tercio inferior disminuido, y con esta situación intraoral. Una paciente clase 2, tanto molar y canina, bilateral. Bueno, el izquierdo da la sensación que está en clase 1 los molares. Pero el lado derecho está en clase 2, molar y canina. Como si fuera una clase 2, división 2 por la retroinclinación que tienen los dientes superiores. Un apiñamiento muy liviano, muy ligero, nada del otro mundo. Pero bueno, paciente, repito, con tercio inferior disminuido, una gran afección a nivel de la estética de la sonrisa por la sonrisa gingival, porque el diente se nota muy chiquito y eso es debido a la erupción pasiva alterada que presenta. Es decir, la encía en el momento que se tenía que haber retraído no lo hizo, entonces pues bueno, da la sensación de esa sonrisa de tipo gingival. 1 milímetro de apiñamiento arriba, 1 abajo y ya está. Se colocan los brackets, en este caso unos brackets de torque alto. Por ahí hay otro webinar mío, si lo quieren ver en relación al torque, por ahí anda, creo que todavía circulando, las selecciones de los torques y demás. Y bueno, a esta paciente se le ponen unos brackets de torque alto. Primero, porque los dientes están muy retroinclinados, yo quiero recuperar el torque. Y la otra es porque voy a utilizar una mecánica elástica de clase 2. Como voy a empezar, como voy a jalar la arcada superior con el elástico hacia atrás, pues me retroinclinaría más los dientes. Entonces, entre lo que tengo que recuperar y entre la tendencia que se va, donde se podrían ir más para atrás los dientes por la retroinclinación debido al estímulo del elástico, pues bueno, selecciono unos brackets de torque alto.
Y se colocan unos topes en el sector anterior para desocluir, que los dientes se muevan más rápido, y unos elásticos cortos desde el día número 1 para ir dirigiendo hacia donde quiero que se resuelva el caso, que es hacia clase 1. Y ya está. Ahí empieza el caso, todo bien. Las vistas laterales de lo que acabo de comentar. Y empiezo con mi arco de inicio, que a mí me gusta mucho trabajar con arco 13 de inicio. Un par de meses después ya tengo arco, o mejor dicho, coloco arco tanto arriba como abajo, 14-25, y sigo trabajando con mi elástico de clase 2, voy a traer las desoclusiones y demás. Ahí ya con este tipo de arco se obtiene el alineamiento estricto del diente. Lo siento, pero no. Como que se abrió Sirio, ya la cerré. Claro, con el 14-25 ya obtengo el alineamiento estricto del caso. Subo a arco 18-25 para que me empiece a expresar el torque. Yo a la paciente ya ni le estaba mandando elásticos porque ya la tengo en clase 1. Es decir, resolví la parte sagital de entre los primeros 3 meses de tratamiento y ahora ya nada más me encargo pues del detallado, ¿no? Expresar adecuadamente el torque que va a costar trabajo porque tiene los dientes muy retencionados esta chica. Y el alineamiento dental ya está conseguido, eso no fue mayor tema. Realmente no tenía mucho apiñamiento, es un caso nada más como para ejemplificar la función de las ligas. Y en una fase más avanzada llegó a arcos 19-25 de acero arriba y abajo y empiezo a hacer una retracción tratando de cerrar los espacios que quedaron o que se están formando una vez que está recuperando el torque en esos dientes. O contrarrestando el efecto de que no se me vayan a abrir espacios mientras está recuperando el torque. Decido cambiar las cadenas por mejor resortes close coil para que me den una fuerza más continua y hago una especie de mecánica de retracción porque tengo espacios en la arcada superior entre lateral y canino y en la arcada inferior entre canino y premolar. Entonces ahí está la herramienta para irlo cerrando. Pues no hay mayor problema, son resortes de 5 onzas de presión. Ahí están. Las vistas de las arcadas. Y en su momento le mando a hacer a la paciente una gingioplastía. Claro, mencionaba que tenía esta situación de una erupción pasiva alterada, donde, bueno, fue necesario quitar, quitar hueso y para que no recidive, y pues que los dientes se dan mucho más, no solo los dientes, las sonrisas se dan mucho más estéticas. Y la sigo trabajando con un poquito elástico de clase 2 corto ahora, ya nada más para asegurar que la relación sagital no se me va a perder, para mantener todo ahí, ya con arcos pesados, esperando a que se exprese en su totalidad pues la recuperación del torque, gracias a la prescripción que se utilizó, y fue el día que quité los brackets. Se van 10 meses de tratamiento y bueno, el cambio es más o menos así, lo que están viendo en pantalla. Cambio interesante en la macroestética de la chica, la sonrisa pues mucho más armoniosa que la que tenía al principio. El perfil pues se presenta un poco más recto y pues un cambio sutil pero interesante a nivel intraoral, donde de tener una clase 2 pasamos a una clase 1, de tener una sobremordida, pues abrimos la mordida un poquito, aumentamos la dimensión vertical y ya está. Una combinación entre los topes y los elásticos, en este caso, cortos de clase 2 que se colocaron desde el día número 1. Repito, la parte sagital yo la había ya resuelto prácticamente dentro de los primeros 3 meses del tratamiento, porque bueno, también hay que decirlo, no era una clase 2 tan grande, pero era una clase 2 al fin y al cabo. Ahí está, ya los dientes bien posicionados, bien verticales, rebotando bonito la luz, y pues el tratamiento concluido. Entonces, una herramienta que se me hace muy útil, el uso de las ligas. Hay que tomarlas en cuenta, de los elásticos. Resuelven o te dirigen la maloclusión hacia donde la quieres resolver. Y resulta que, bueno, hay que tomar en cuenta si voy a trabajar con un sistema de brackets metálicos, cerámicos, porque si voy a trabajar con brackets cerámicos, es bien sabido que la cerámica genera mayor fricción. De tal manera que el uso de los elásticos tendría que ser un poco más potente.
Si, por ejemplo, si estoy sugiriendo que no sé, en los casos de inicio, trabaje con elásticos de 2 onzas, bueno, en un bracket cerámico sería interesante que sí trates de manejar una fuerza un poco más potente, quizá 2 onzas y media o hasta 3 onzas, para romper la fuerza de fricción que se presenta con el material, en este caso, cerámico. ¿Y para qué nos sirven las ligas? A ver, sigamos analizando. Lo he dicho hasta el cansancio para que no se olvide que te dirige la maloclusión. Te corriges sagitalmente cuando utilizas un elástico de clase 1, clase 2 o clase 3. Viene la corrección sagital. Te ayuda a coordinar los arcos si utilizas elásticos criss-cross, por ejemplo, que hoy muchos le llaman el through the bite, a través de la mordida, que son igual elásticos bimaxilares, justamente con un objetivo transversal. Te puede ayudar a extruir dientes o grupos de dientes. Te puede favorecer cambios en inclinación en planos subclusales, ya sea para bien o para mal. Es decir, si te interesa eso, pues está bueno, con un elástico lo puedes conseguir. Si no te interesa, tienes que tener claro eso para nulificar los efectos indeseados de las ligas. Y bueno, también te puede servir para asentar, te puede servir como refuerzo de anclaje, cuando se utilicen como fuerzas tándem, te puede servir para pérdida de anclaje, bajo el mismo criterio. Tienes que combinarlo con anclaje vertical, que te van a dar los toques. Pues como ven, los usos son muchos, y las ventajas también son muchas, porque te dan fuerzas suaves, te producen grandes movimientos, te dan grandes resultados, son económicos, y pues bueno, son mecánicas muy simples. Y aquí la pregunta que siempre nos hacemos, ¿tenemos que trabajar con fuerzas suaves y continuas? Pues sí, regularmente es lo ideal, aunque consideremos el elástico como una fuerza que puede ser discontinua, porque el paciente se lo tiene que cambiar. O el elástico podría perder su fuerza también. Entonces, cada que el paciente lo quita, ya sea para comer, para lavarse los dientes, se pone uno nuevo, permite una relajación, digamos, en todo lo que es el alveolo. Si estás quitando la carga que te da el elástico, permite una nueva perfusión sanguínea que brindaría pues, a toda el área que llegara más oxígeno, más células inflamatorias y demás. Es decir, como que refrescaría todo el entorno celular que rodea el alveolo para que los cambios sean más significativos y más rápidos. Es decir, la idea de que el elástico sea cambiado es muy buena idea, pues, porque mantiene, por un lado, la fuerza constante y la otra, porque permite esa perfusión ese instante de descanso para el ligamento que permite una nueva perfusión y con que lleguen más elementos para que venga todo el proceso de remodelación. Entonces, pues bueno, si los arcos son ligeros, pues todo debe ser ligero, los resortes, los elásticos, las cadenas, todo. Estamos trabajando realmente a través de una filosofía de filosofías de fuerza ligera, ¿no? Un entorno biológico, tratar de ser lo más amable con los tejidos del paciente. Obviamente, pues la cooperación es importante y es bien sabido que las mujeres colaboran más, los hombres no tanto, todo eso yo tengo que estar pendiente dentro de mi tratamiento porque pues puedo tener ya sea un éxito o un fracaso debido a la falta de colaboración de un paciente. Pues sí tengo que detectar pacientes que no están utilizando muy bien los elásticos o que creo que no los van a utilizar y convencerles de las ventajas de utilizarlo. Es decir, hay que, como dice acá, educar al paciente. ¿Por qué los vas a usar? ¿Cómo los vas a usar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Qué ligas ponerse? Y pues estarle comunicando todo al paciente. Por eso se habla de que hay que explicar. Volver a explicar y volver a explicar. Cuando un paciente ya le queda claro para qué son las ligas, de dónde a dónde, que el tratamiento va a ser más corto y demás, se puede colaborar de mejor forma. Yo a mis pacientes, tan fácil como decir, mira, si te ponen las ligas, pues a lo mejor te evito que te quite dientes, o a lo mejor acabamos más rápido, o sea, sí los condiciono a través de algo que aparte es real, o sea, no es como que les esté echando mentiras. O sea, sí tiene ventajas utilizar elásticos, y ante el caso de que no los utilicen, pues bueno, siempre tendré el plan B, ya sea a lo mejor en la instalación y uso de ortoimplantes que me sirvan de apoyo para obtener los movimientos que deseo para el tratamiento,
o a lo mejor, no sé, extracciones, qué sé yo. O sea, siempre tiene que tener un plan B, pero me gusta ir agotando a mí mis instancias. Me gusta mucho trabajar con elásticos porque, pues bueno, suelo tener muy buenos alcances cuando los trabajo. Entonces, siempre hay que platicarle al paciente por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. El paciente no es ortodoncista, no sabe de dónde a dónde se la tiene que poner. Entonces, si no le queda claro, puede cambiar los vectores. A veces hay pacientes que son muy colaboradores, en vez de colocarse una liga se ponen tres, dice que parece más rápido. Entonces, sí hay que aclararles cómo, cuándo y por qué. Y para eso también lo tienen que tener bien claro uno, o sea, como para qué los va a utilizar las ligas, cuándo, cuáles y demás. Resulta que este es un estudio clásico de Hickson, como dice acá, donde se sabe que los elásticos se van degradando con el paso del tiempo. Y sobre todo los elásticos más ligeros, son los que tienen más, ¿cómo decirlo? Pues más tendencia a que se degraden, a que pierdan fuerza, por ende, porque al degradarse el elástico pierde fuerza. Los medianos y los pesados suelen ser más estables, aún así hay cierto grado de degradación, pero suelen ser más estables que los elásticos livianos. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues eso tiene que ver a que le comentes al paciente, sobre todo cuando estás trabajando con con elásticos livianos, que se esté cambiando las líneas continuamente. Particularmente yo les pido a los pacientes que se las cambien cada que comen. O sea, si pueden comer con las ligas, para mí mejor. Si pueden, si no se han acostumbrado, si no quieren comer con las ligas, bueno, que se las quiten para comer. Coman, que se laven los dientes, e inmediatamente de lavarse los dientes se pongan unas ligas nuevas. Eso con la idea de mantener la fuerza constante, porque las ligas pierden fuerza por la degradación. Hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces hay que irlas cambiando y decirle al paciente que las use. Y como ejemplo también siempre doy esto del caracol en la pared, que era un problema que le daban a los niños en la primaria. Que te decían, bueno, el caracol sube de día 3 metros y cuando se duerme baja 2. Y luego de día otra vez sube 3 metros y de noche baja 2. Y te preguntaban, ¿en cuántos días va a subir la pared? De 10 metros. Bueno, pues no sé, yo nunca supe. Porque sí que tengo claro es que, claro, el paciente si te deja de usar los elásticos, no solo es que el tratamiento no avanza, sino que a veces se regresa. Ese es el punto por el cual no podemos ser permisivos con los elásticos y con el paciente. O sea, no decir así como, no te preocupes, no, o sea, pues sí decir, bueno, pues si queremos alcanzar los objetivos clínicos que nos pasamos al inicio del tratamiento, pues tienes que usar las ligas. Y si no las vas a usar, pues bueno, pues repito, ya nos vamos a la siguiente instancia, la instalación de un tornillo, una extracción o qué sé yo, lo que sea necesario para obtener los objetivos clínicos que se está trazando para los pacientes. Y hay que estar revisando la sobremordida, hay que estar viendo que el paciente se coloca adecuadamente los elásticos y pues bueno, el elástico siempre ha sido tema de controversia, o sea, siempre se decía que podían dar pues problemas de ATM, que pues en vez de moverse los dientes, lo que se movía era la mandíbula, que estaban contraindicados con arcos redondos, que algunas, pues que eran impensables con arcos ligeros porque le pueden ganar a la fuerza del arco generando deflexión, y en fin, muchas cosas que son hasta cierto punto ciertas, porque, o sea, sí todo eso es verdad, pero ahí, o sea, depende cómo estás trabajando, es decir, te dicen que se generan efectos negativos como rotaciones, extrusiones, inclinaciones del plano cruzal, que nunca hay que usarlos con arcos livianos, porque puede haber una pérdida de anclaje, puede haber poroinclinaciones o retroinclinaciones excesivas, puede generarse una doble mordida, puede haber problemas de tipo articular, de tipo periodontal, pero todo dependiendo qué tanta fuerza le estás metiendo al elástico, con qué arcos y con qué otro tipo de auxiliares. Es decir, en efecto, los elásticos pues te mueven los dientes, es una fuerza que te mueve los dientes. Y en este caso, si son excedidos, pues bueno, también te puede distraer el cóndilo y demás. Por eso decía yo, tiene que ver mucho la fuerza del elástico, los objetivos clínicos y qué estás haciendo para anular los efectos negativos y dejar solamente los que te interesan. Y pues bueno, por ejemplo,
pues las fuerzas livianas te mueven los dientes. Digo, esto es una tabla del libro de Profit, por ejemplo, donde se ve que no se necesita tanta fuerza para mover un diente. Entonces, pues siempre es bueno considerar, no solo en los elásticos, sino en todos los elementos con los que trabajamos en la boca, pues que sean ligeros. Y pues si tú tienes un doble ligero, evitas problemas como, pues, o sea, claro, ahorita efectos secundarios como puede ser extrusiones, retracciones, problema articular, dobles mordidas, etc. La idea siempre es estar trabajando con fuerzas livianas. Y pues bueno, como parte de la clasificación de los elásticos, tenemos los clase 1, que son los unimaxilares, que te pueden servir como por ejemplo para cerrar espacios o para correcciones transversales, como se ve ahí de lado a lado. Tenemos los de clase 2, que obviamente la idea es corregir a un paciente de clase 2 y siempre es importante considerar la estabilidad molar, porque yo les decía que los elásticos tienen un vector extrusivo y aquí espero que con esto que voy a mencionar pues quede un poquito más clara la biomecánica con elásticos. Por ejemplo, si yo meto un elástico tradicional largo, pues puedo tener extrusión en ambos extremos, tanto en la arcada superior en la zona anterior como en la arcada posterior en la zona, perdón, como en la arcada inferior en la zona posterior. De ahí que se empiezan a utilizar o a recomendar los elásticos cortos, porque el elástico corto, si bien es cierto que la acción es más vertical y por ende podría ser más extrusivo, la idea es acompañarlo siempre con los turbos, porque el turbo, por ejemplo, te facultaría que la zona anterior no sea tan fácil que se extruya, porque el tope es un anclaje de tipo vertical, es decir, la zona de acá no se te van a extruir. Entonces, donde se te podría llegar a extruir es en la zona de la arcada inferior, pero por eso se colocan en zonas intermedias de la arcada. Imaginemos que esto fuera como un sub y baja, como esta está la bisagra, pues no es tan fácil que esto se suba y estabilizas de esta manera que no haya efectos extrusivos indeseados. Un tope anterior y un elástico corto colocado en una zona intermedia de la arcada. Todo esto hay mucha teoría al respecto, ahorita lo estoy comentando muy breve por cuestiones de tiempo, pero bueno, básicamente es así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo mando un elástico largo y con un tope anterior? Bueno, a lo mejor el sector anterior lo tengo bloqueado por el tope, no se me va a extruir. Pero el sector posterior le podría pasar esto, que se extruya. Si eso te conviene en un tratamiento, está bien, pero muchas veces no es un movimiento deseado. De ahí que, pues, por eso hoy en día no se trabaja con elásticos largos, porque pues puedes controlar uno de los dos extremos con el tope, pero no los dos. Por lo tanto, el otro extremo lo tienes que colocar en una zona intermedia de la arcada donde te lo estabilicen los dientes que tienes por delante y por detrás del punto de sujeción del elástico. Por ejemplo, acá, si yo estoy trabajando con un turbo posterior y coloco el elástico en una zona intermedia de la arcada, pues bueno, los molares me lo estabilizan. Este diente igual, los dientes del sector anterior, entre todos me estabilizan y es difícil que se extruyan. Pues el diente solito no se va a poder extruir porque lo está integrado a todos los demás con un arco. Es difícil que exista un movimiento indeseado vertical en la arcada superior y en la arcada posterior tampoco, pues porque ahí está el tope y el tope es el anclaje tipo vertical. Pero ¿qué pasa si yo mando un elástico largo? Pues que tengo mi tope, que es mi anclaje de tipo vertical en el sector posterior, pero pues en el anterior no. De tal manera que sucedería esto. Se puede empezar a inclinar el plano cruzado en el anterior porque se te extruyen los dientes. Y eso era lo que se trataba de evitar en otros tiempos utilizando arcos más pesados, este tipo de movimientos extrusivos que sí te generan los elásticos. Que bueno, si a un paciente le conviene, bueno, qué bueno. Pero si a un paciente no le conviene, pues lo tienes que anular. ¿Y cómo anularlo? Pues tienes que colocar elásticos cortos, básicamente. Es de ahí que hoy en día trabajamos con elásticos cortos. Uno de los extremos del elástico bloqueado por el tope, es decir, se nulificaría el efecto extrusivo por el tope, y el otro por el sitio de engarce donde lo coloques preferentemente en una zona media de la arcada. Y pues bueno, como he sabido, pues los elásticos es para corregir, los de la clase 2 me refiero, para corregir una clase 2, para mejorar una sobremordida, para mejorar una relación canina de clase 2 hacia clase 1,
y preferentemente niños porque podrías incluso utilizarlo como un propulsor mandibular. En adultos, sobre todo si utilizas arcos pesados, te podrían generar una doble mordida. De ahí que se utilizan o se sugieren la utilización de elásticos ligeros para no poner tampoco en riesgo algún tipo de distracción condilar, para básicamente solo que dé el estímulo y que se muevan los dientes. ¿Qué pasa cuando trabajamos con elásticos de clase 2? Hablando ya particularmente o sentando más en el sistema de Damon, que tenemos que compensar muchas veces con torque los efectos que tienen nuestras mecánicas elásticas. Por ejemplo, aquí tenemos una visión de un paciente, o un esquema, mejor dicho, de un paciente clase 2. La liga en la arcada superior me va a llevar los dientes hacia atrás y en la inferior hacia adelante. Si va a pasar esto, en la de arriba, se van para atrás perdiendo ese torque, y en la de abajo se van hacia adelante ganando ese torque, y esto pues puede provocar, primero lo más obvio, que los dientes se proinclinen o que se proyecten mucho hacia la cortical vestibular y demás. De ahí que para que el caso se vea más armonioso, que no se vea como un camuflaje y demás, tenemos que considerar un torque compensatorio al efecto que te va a producir la liga. Es decir, si arriba la liga te va a retroinclinar los dientes, o es la tendencia que tiende a hacer, pues bueno, regularmente considera esto para que tu selección del torque, pues tengas un torque compensatorio al efecto que vas a tener. Si el diente te va a retroinclinar, pues bueno, con un torque alto. A lo mejor tienes apiñamiento y sientes que no te van a retroinclinar tanto. Bueno, uno estándar quizá. Explico, obviamente aquí ya va de caso a caso y pues en un análisis mucho más profundo, pero bueno, estas son como generalidades. Considerando el efecto que es que los dientes se te retroinclinan, coloca un torque compensatorio que te ayude a mantener los dientes en buena posición. Un torque alto, por ejemplo. Y en la arcada inferior, que los dientes tienden a proinclinar, igual, considera un torque compensatorio que te ayude a que no se vean o que no te queden proinclinados, y podrías colocar un braje de torque bajo, que obviamente hay que analizar mucho más cosas, por sobre la cortical, que tanto momento, o sea, repito, aquí son sugerencias generales de uso, ¿no? Torque alto arriba, torque bajo abajo en pacientes de clase 2, para que a la hora que se resuelve el caso, pues no se vea un paciente compensado, básicamente. Vamos a ver un caso rápido, un caso más. La paciente braquifacial, tercio inferior disminuido, ahí la vamos echando un ojito, un perfil pues recto, bueno, no, un perfil convexo, porque sí se ve el mentón que está rezagado, aunque el mentón pues lo tiene bastante bien definido. La sonrisa de la paciente no es fea, es una sonrisa bastante linda. De hecho, yo no entendía por qué ha habido a consulta, porque regularmente un paciente va a consulta porque trae los dientes muy, no sé, muy disarmónicos, qué sé yo, que afectan dramáticamente la estética de la sonrisa. Y ella fue, y la verdad, repito, yo no sé inicialmente a qué había ido, no lo tenía tan claro porque sonríe bonito. Pero bueno, ya cuando se hace una inspección intraoral, bueno, incluso en la foto frontal vemos que realmente no hay tanto disturbio. Pero ya si nos asomamos a las vistas laterales, sí presenta una clase 2. Es decir, si trae un problema por ahí funcional, que pues la paciente, al ser estudiante de odontología y al detectarse eso, pues quiso corregirse. Que funcionalmente estuviera bien. Realmente no tiene ni apiñamiento esta paciente. Ahí está el resumen fotográfico y vemos los modelos. Y quiero que veamos algo. Sucede que que la clase 2 la tenía del lado derecho. Veamos los modelos, justamente, y vean acá. Si yo trazo una línea que vaya paralela, disculpen, que vaya perpendicular, es la mañana, es muy temprano para mí, las 10 de la mañana. Pero perpendicular, con respecto al RAFE, que es el representante de la línea media, y tomando como referencia la altura a la que se encuentran los dientes, vemos que el cuadrante 1, con respecto al 2, está más hacia adelante. Esto es lo que está generando la clase 2, que este cuadrante se corrió, está generando una arcada asimétrica, por lo tanto, el objetivo de tratamiento es llevar esto para atrás para que queden simétricas. Y la arcada inferior, misma situación.
si analizamos, el cuadrante 4 está más atrás en relación al cuadrante 3, es decir, este lado está en clase 1, porque tanto lo de aquí está bien, como lo de acá está bien, está más adelantado, y de este lado está en clase 2, porque esto está más hacia adelante, y lo de aquí más para atrás. O sea, es una inspección meramente clínica, como los modelos de repente sirven para desentrañar lo que está ocasionando, en este caso, la clase 2, y que hay que hacer, lo de arriba, llevarlo para atrás, y lo de abajo hacia adelante, y con eso vamos a obtener que las arcadas queden simétricas. Hay muchas formas de hacerlo, no solo hay una, aquí se hace todo el análisis y demás, pero la forma más fácil de hacerlo es autoligado pasivo y elásticos de clase 2. Básicamente fueron lo que estuvimos trabajando, por eso aquí hasta se está abriendo ya unos espacios por ahí, elásticos de clase 2, desde la fase inicial, y en su momento estábamos trabajando con ligas más potentes del lado derecho que del lado izquierdo. Incluso aquí se fijan, decidí yo trabajar con un Bjork, con un sliding jig, como se quiera llamar, para que con dos ligas livianas, una fuera directo al sliding jig, que el sliding jig le estaba transmitiendo la fuerza al molar, y la otra elástico iba al arco, para que con dos acciones, en este caso, o dos estímulos de fuerza, fuera consiguiendo el objetivo clínico, que era llevármelo de arriba para atrás y lo de abajo hacia adelante. Así de simple y sencillo. Se acompañó en este caso de, pues de un poquito de cadena, perdón, de reducción interproximal acompañado de cadena de torque para favorecer a que los dientes inferiores no se me pronunciaran pues ni un pelo. Obviamente seleccionaron los torques que mencionaba, alto arriba, bajo abajo, y así me lo fui llevando con pura mecánica elástica, elásticos de clase 2. Varias sesiones, acompañado de su sliding jig, hasta que consideré que ya más o menos estaba donde lo quería, y hice una secuencia de arcos y continué con los elásticos. Conforme iba avanzando de calibre de alambre, pues también progresé un poquito en la potencia de la liga. Y siempre con su turbo manteniendo verticalmente la zona anterior y funcionando como un anclaje de tipo vertical para que no se extruyan de más esos dientes. Y la arcada posterior, como era un paciente brackets, sí me interesaba, de hecho, que se extruían un poquito los dientes para aumentar la dimensión vertical. De ahí que estaba utilizando elásticos largos. Entonces, bueno, ahí me la fui llevando hasta que terminé. Pura mecánica elástica, sin necesidad de tornillos, sin necesidad de, no sé, de extracciones, como se pudo haber considerado en otros tiempos o en otros momentos de nuestra, de la historia de la ortodoncia clínica. Pues bueno, caso resuelto de una forma muy sencilla, un caso que tampoco no era del otro mundo, con puro elástico de clase 2, unos topes y las selecciones de torque para pasar una clase 2 a una clase 1 y tener las arcadas ligeramente asimétricas a tenerlas totalmente simétricas. Los dientes bien colocados para la reflexión de luz y pues bueno, una sonrisa que luce ahora bastante adecuada, bastante armoniosa, los dientes bajo parámetros ideales y pues con una sonrisa que siempre la tuvo la paciente, hay que decirlo, bastante bonita, bastante Y pues bueno, pues ya se agotó el tiempo, la verdad es que la teoría es muy grande, una hora para hablar es muy corto, pero lo que sí les puedo decir es que si uno empieza a involucrarse más en temas de elásticos, puedes obtener grandes cambios. Por ejemplo, este caso resuelto con puro elástico, también obviamente no, obviamente conceptos de desarrollo transversal, fuerzas livianas, en fin, levantes de mordida, todo, pero como parte protagónica, elástico de clase 2. Y este paciente que está en clase 3 igual, parte protagónica, elástico de clase 3. A lo que voy, es que sí es buena idea involucrarse más en el conocimiento de los elásticos, que desafortunadamente por cuestiones de tiempo, pues bueno, no da, a veces de estas clases, no sé, me llevo toda una tarde hablando de ligas, y pues nada, los invito a todos los que tuvieron, pues, no sé, que me hicieron el honor de escucharme, pues que lean un poquito, que se acerquen, yo estoy con mucho gusto a su disposición, ahí están mis datos de contacto como siempre. Repito, la teoría de elásticos es muy vasta,
pero son muy buena herramienta y funcionan de maravilla en combinación con el sistema DEM. Y pues nada, muchas gracias a Inteligencia Digital por invitarme de nuevo, bueno, a OMCO también, obviamente, a Inteligencia pues por todas sus facilidades y a todos los que se tomaron, repito, su tiempito para escucharme, les agradezco un montón, espero que no sea la última vez. Y pues bueno, lo decía yo, que me fui muy rápido y pues porque el tema es muy vasto, espero que haya dejado algunos conceptos claros y si no, pues bueno, con todo gusto aquí estoy para servir, estos son mis datos de contacto. Yo soy egresado de la UNAM y trabajo ahí mismo en el campus de León, Guanajuato. Asimismo trabajo en la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí, una universidad privada, a lo mismo que el Instituto Mexicano de Ortodoncia, que es un instituto privado de ortodoncia acá en León, Guanajuato. Y también funjo como docente en la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, que me doy mis vueltas para allá, por ahí de vez en cuando. Y pues nada, es un gusto, como siempre, pues compartir algo de mis criterios clínicos. Y pues nada, si hay preguntas, con todo gusto. Y gracias por su atención.